llevar a cabo y de poder responderos. Pero como punto estrella, digamos, de la rueda de prensa, que a mi derecha está Arcaiz, en primer lugar es para hacer una valoración del ascenso del Club Deportivo Vitoria a Segunda B, agradeciendo a Arcaiz, a su grupo de trabajo y obviamente a la plantilla, y para haceros ver también que él ya va a entrar más en detalle cuando le preguntéis, por eso está presente aquí, que entendemos que va a haber cambios, que entendemos que es una situación que es positiva y que a partir de ahí las posibilidades que entendéis vosotros que queréis saber de lo que puede ser un poco el CD Vitoria en estos momentos como punto estrella de la rueda de prensa, pues se lleva a cabo, ¿no? Todos los detalles os dará él. Yo sí os avanzo que Arcaiz no va a ser el entrenador del CD Vitoria, por mutuo acuerdo, porque así lo hemos visto durante las últimas semanas, que era algo que estaba en la mesa y que hemos ido de la mano en todo momento. Eso no quiere decir que Arcaiz no continúe en el club, sino que Arcaiz va a continuar en el departamento de la Secretaría Técnica, porque entendíamos que era una buena opción y él también así lo ha visto. Tenía una posibilidad de seguir siendo el entrenador, incluso no ascendiendo, porque era algo que ya lo habíamos hablado incluso antes de entrar matemáticamente en el playoff, y se nos abrió una vía de la posibilidad de incorporar a la Secretaría Técnica su perfil y su trabajo, y bueno, dentro del análisis que hicimos veíamos que podía ser una persona que se da con un perfil concreto que nos puede ayudar. Una vez dicho eso, Arcaiz se incorpora oficialmente a la dirección deportiva o Secretaría Técnica en concreto, y el entrenador del CD Vitoria va a ser Igor Gordóvil, que es la persona que entendemos más se ajusta a la realidad de lo que es el Eibar, ¿no? Un entrenador que estuvo en su día en el juvenil del Eibar, tiene experiencia en Segunda B con el Leioa, es un entrenador de la casa, un entrenador que tenemos un contacto diario desde hace tiempo, muy cercano incluso a Arcaiz, incluso a Andoni Azcargorta, que es el analista del primer equipo, y ya estamos trabajando en eso. A partir de ahí yo creo que, aparte de felicitar a Arcaiz y a su grupo, yo creo que es el momento de él. Bueno, eguerdion, Arkaitz lehenik eta behin zorionak, lortu duzuenagatik, eta bestetik zer bultzatu zaitu erabaki hori hartzera, edo zertan oinarritzen da elkarren artean hartu duzuen erabaki hori? Bueno, salió esa posibilidad, ¿no? Al final teníamos inquietudes y siempre las he tenido. Es un área que siempre me ha llamado mucho, y bueno, tras varias conversaciones con Fran, ¿no? Y con la Secretaría Técnica, pues bueno, con los responsables, pues bueno, se abrió esa posibilidad y bueno, pues decidido, ¿no? a un nuevo reto, a intentar ayudar en todo lo que se pueda al club. Agradecido a la confianza que ha habido por parte de la dirección deportiva, ¿no? Tanto por confiar en mí, en este proyecto del Club Deportivo Vitoria, que han sido 2 años muy buenos y positivos, y que bueno, que me han hecho crecer muchísimo. Y ahora pues otra vez más agradecerles, ¿no? Y por esta posibilidad que me dan, y sobre todo pues bueno, a ver si siguen acertando, ¿no? Como en una decisión más, como en las últimas están, o en muchísimas están tomando. ¿No te da un poquito de pena el haber conseguido un ascenso con un equipo y no poder disfrutar después de esa categoría? Sí, al final pues era un poco el sueño, ¿no? Estar en un filial, aquí en casa, en Segunda B. Pues probablemente, si me dices hace 2 años, pues bueno, estaría clarísimo, pero algo ya dentro de mí que me hacía desviarme, ¿no? hacia esta nueva posibilidad, este nuevo reto, y bueno, un poco de pena, claro que sí, pues, pero sobre todo pues, bueno, pues la gente que ha estado trabajando, del cuerpo técnico y la plantilla, desde aquí pues bueno, agradecerles
a ellos, que han sido un poco, bueno, los grandes protagonistas de todo esto, y sobre todo a la gente, ¿no?, del club, que hay muchísima gente que no está a línea de campo, en primera línea hay, pero bueno, que han hecho que esto sea posible. Todas las necesidades, todo lo que, bueno, para que trabajemos en las mejores condiciones. La verdad que hay muchísima gente, no voy a decir nombres porque seguramente alguno se me escapa, pero bueno, que esto es parte de todos y bueno, agradecerles el trabajo que han hecho, ¿no? Y la última por mi parte, ¿qué futuro le auguras al equipo? Tú que conoces bien desde dentro cómo ha funcionado durante este año, ¿qué futuro le auguras en segunda B? Bueno, todos sabemos que este año será un año complicado, que el salto de categoría es importante, que todos los filiales, pues bueno, y más después de ascender, pues que será un año duro, pero bueno, que para eso vamos a trabajar muy fuerte y aquí está, ¿no?, un poco el jefe que seguro que se va a encargar de que todo vaya bien y bueno, estos días con mucho movimiento, pasando pues momentos más duros, con bajas y eso, probablemente pues habrá altas dentro de poco, pero esto es fútbol y bueno, ya seguir adelante. Sí, Fran, me sorprendió un poco que Igor Gordovil hace una semana dijera que iba a dejar el Leioa porque tenía contrato, dijo que dejaba y tal, entonces es un tema que venía madurado, has comentado ya, hablando en tiempo llevabais ya con No. ese tema, ¿no? No. Bueno, y otra cosa, ¿sigue el Larrategui? Sí. ¿El segundo? Sí, yo, por seguir un poco la línea de la pregunta, obviamente Jon Larrategui es un técnico de la casa muy valorado y no va a cambiar su figura en nada. Jon Larrategui va a seguir siendo el segundo entrenador, Rufino Leque va a seguir siendo el entrenador de porteros, Igor Arteaga va a seguir siendo el preparador físico, Isarne Lozano va a seguir siendo la fisio del equipo. Vamos a incorporar otra fisioterapeuta y vamos a incorporar un analista también en el staff técnico del filial. Un staff técnico, digamos, que vaya un poco similar a lo que es el contenido y las áreas de trabajo que se llevan también en el primer equipo. No podemos decir el nombre porque espero que podamos cerrar a la persona que va a llevar ese área. Pero sí, Jon Larrategui está hablado con él y la transición es del entrenador. El resto es lo mismo. Fran, en el Vitoria, ¿qué, más o menos en la planificación vuestra, altas, bajas, qué perfil de jugadores vais a traer, qué líneas son las más a reforzar? Y otra pregunta que la gente demanda, ¿vais a seguir jugando en Anclares de la Oca? ¿O tenéis pensado cambiar de escenario hasta la segunda B, pues un campo con otras condiciones o instalaciones, etcétera? Bueno, sobre eso te respondería que después de haber tenido ayer un día complicado con valoraciones individuales con todos los chicos, en donde obviamente hay chicos que continúan y chicos que no, todo tiene un argumento. La idea es tener un equipo que tenga una base importante de sub-23, pero también es obvio que habrá algunos que no lo podrán ser, por hacer un equipo, digamos, que tenga un empaque, ¿no?, y que tenga una cierta experiencia en algunos jugadores en la categoría. Imanol Corral, Echeva, Diego Rozas, Aitor Ortega, Simón, Óscar Conde, Josué Dorrio y Jorge Lopo no continúan. Está notificado y he hablado con ellos y hechas las valoraciones pertinentes durante el día de ayer. Eso por un lado. Por otro lado, a la pregunta que me haces de dónde va a ser el escenario del equipo, el equipo va a entrenar a las mañanas, va a tener un contenido que se acerque más al profesional de lo que tenía. Se está trabajando en alternativas que puedan ser diferentes. Es verdad que estamos mirando la opción de poder jugar en un campo de hierba natural. No es fácil, pero uno de los objetivos que estamos trabajando en estos días, digamos, después del ascenso es ese, ¿no? La posibilidad de poder jugar en hierba natural. Sí,
La idea es que sea en Álava, que no salga del territorio, porque obviamente el Club Deportivo Vitoria no quiere que se pierda esa identidad, y sí se están mirando escenarios que puedan ser diferentes, sobre todo por el césped, ¿no? Pero está en el aire, no hay nada madurado ni nada concreto, ¿no? Hay una idea y vamos a ver si se puede llevar a cabo. Fran, ¿qué cabida tienen los fidelizados en el Vitoria? Pues bueno, vamos a ver, tienen cabida, evidentemente. Ya sabéis que tenemos diferentes tipos de fidelizados, de diferentes niveles. Obviamente hay varias cosas en los fidelizados. Roger Escoruela, que ha estado cedido en el Real Unión, va a estar en la plantilla del CD Vitoria. Jonander Amelibia, que ha estado cedido en el Logroñés, que no es sub-23 la próxima temporada, pero que es un jugador muy importante para nosotros, va a estar en el CD Vitoria, que yo creo que es una muy buena noticia para nosotros. Íñigo Barrenechea, vamos a ver qué situación se da. A día de hoy tiene que incorporarse a la plantilla, luego valoraremos con el entrenador las posibilidades que se puedan dar, pero tiene contrato y tiene que incorporarse, salvo que antes lleguemos a un acuerdo con alguna otra opción que está en el aire. Te hablaría más bien de estos tres chicos más. Fran Pastor, que es un chico con contrato del año 94 que ha estado en el Logroñés, que se incorpora también al Club Deportivo Vitoria, como chicos que vuelven de estar fidelizados, chicos que han estado en Segunda B. A partir de eso, y siguiendo con la línea de fidelizados, Sergio García, que causa baja, Ander Galloso, causa baja, Taylor, causa baja, Juan Fran Guarnido, causa baja, Mikel Gurruchaga, que estaba cedido en el Amurrio, causa baja, y Chemi, que estaba cedido en el Bermeo, causa baja. Siguiendo con fidelizados, Pere Millá amplía un año más el contrato con el Eibar para que sea un jugador que en la próxima temporada esté jugando en Segunda División, donde ahora mismo hay dos equipos en concreto interesados, y que vamos a ir viendo qué dirección tomamos de la mano del chico, pero amplía un año más para que salga cedido. Unai Elguezábal, como sabéis, tiene 2 años más de contrato. Estamos trabajando en la posible cesión a Segunda División, donde ahora mismo hay interés de 2 equipos también. Jordi Calavera vuelve a la primera plantilla. Y en cuanto a fidelizados, se me olvidaba también que Jonander Felipe se incorpora también al CD Vitoria como portero, salvo que antes veamos otro tipo de situaciones que se puedan dar por ambos lados. Fran, ¿hasta qué punto el ascenso del Vitoria a Segunda B tiene importancia dentro del organigrama del futuro deportivo del equipo, a la hora de formación de jugadores, de aportación de filial al primer equipo? Mucha. De hecho, a los 5 minutos de ascender en Astorga, hablando con Amaya y con José Mari, que estábamos todos muy contentos por el ascenso, pues lo primero que les dije, o sea, hemos conseguido un reto muy complicado. De 4 equipos que han jugado el playoff, el único que ha ascendido es el Vitoria, y sin ser campeón de grupo. Creo que eso tiene un valor muy alto, muy alto. Pero es un reto. O sea, hace 4 años estábamos el primer equipo de Eibar en Segunda B, y a los 4 años, digamos, de recorrido, logramos que nuestro segundo equipo esté en esa categoría, ¿no? Primero, manejo de un presupuesto más alto. Segundo, categoría exigente,
hay muchos filiales que se han quedado a puertas del ascenso. Malagueño, por ejemplo, con un presupuesto altísimo, no ha logrado el ascenso, por ejemplo. Alavés no ha logrado el ascenso, por ejemplo. Nosotros lo hemos logrado, pero a su vez es un reto. Entendemos que es una escalera que hace que estemos más cerca del primer equipo, que podamos contratar a algún chico que si no estuviéramos ahí no lo tendríamos, y con un objetivo a su vez complicado de lo que es el mantenimiento, ¿no? Este año, pues, por ejemplo, el Levante ha bajado de categoría. No es fácil, pero lo vamos a trabajar y vamos a pelear al máximo para hacer un equipo lo más potente posible, y que a su vez el objetivo, que no se nos olvide, va a ser el de nutrir y el de tener cerca al primer equipo. Es verdad que va a haber algún chico que no es sub-23, que eso nos va a limitar, pero el porcentaje más alto de la plantilla va a ser sub-23, para que podamos también tirar de ellos y podamos tener ese escaparate y esa fluidez, ¿no? Por eso, si hacéis un pequeño esquema de los chicos que no continúan, hay de todo, pero la base es que no continúan porque no son sub-23. Hay alguno que continúa sin ser sub-23, pero la mayoría de los que no continúan no son sub-23. Lo que no vamos a hacer es un equipo que no tengamos posibilidad de tirar de ellos en el primer equipo. Bueno, euskeraz Bai, esan. esan duzu, erabaki duzuela Arkaitzek ez jarraitzea, zertan oinarritu zerate erabaki hori hartzeko? Pixka beak esan zigun, ez? Oferta zaukan renovatzeko gurekin, nahi eta 3. mailan egon, o 2. B mailan egon, oferta mai gainean zeukan, da, bueno, handikan denbora gutxira esan zidan Arkaitzen naizula nerekin hitz egin, baina naizula pixkat ja plantamiento bat egin mai gainean, da, bueno, pixkat sorpresa bezala hartu nun. Baina, bueno, gero bueltak ematen, Mikelekin ere onginen hitz egiten hirurok, eta, bueno, beak esaten zidan gorputzak ere eskatzen ziola, igual gure departamentoan egotea. Gustatzen zitzaiola gure lana, gure helburuak, bueno, momentu horretan pixkat, bueno, estruktura hori pixkat, bueno, buelta batzuk eman genuen, eta erabaki genuen aukera ona zela klubarentzat ere Arkaitzen perfila ukitzea, ez? Oso hermetiko eraman dugu. Lehendakariak eta Josemarik jakin zuten hau Astorgako partidua baino ordu bat lehenago. Zenik nahi nun orduan jakitzea behaiek gu igo ez igo gure erabakia eta Arkaitzena gure departamentora etortzea zela. Eta bukatu genuenean liga, bueno, garbi euki dugu zein zan helburua, entrenatzaileena zein izan behar zen, zein ja ezautzen genuen, eta, bueno, gau horretan dei bat egin genuen, eta bueno, esan dezakegu gaur beha izango dela, ze kontratoa sinatu du, oporretan dago, baina sinatu du. Eta zentzu horretan, bueno, niretzako albiste ona da, zergaiti, iruditze zaiterako gure departamentoan jende ona daukagula, eta etorkizunari begira ere, bueno, badaola horre transizio horretan kapazitatea daukan jendeak, ez? Da, kasu honetan Arkaitzena, bueno, valorazio niretzako gure departamentorako valorazio oso ona da, beha prestatuta dago zentzu horretan gai batzutan, beste batzutan ikasi beharko du, danok bezala, nik ikasi nuen bezala, baina beak beti eduki du entrenatzailea, baina baita ere jokalariak, informeak, bueno, beti eduki du puntu hori, ez? Zentzu horretan, bueno, enkajatzen du gure ustetan ondo, eta, bueno, estruktura horretan gure departamentokoan tartea dauka eta balore dauka. Azken euskeraz Vitoriari buruz, zenbaterainoko garrantzia daka Vitoria 2. B mailan egoteak, lehen taldeari laguntzeko, izenak aipatu dizu, altak eta bajak, bueno, hori futbol munduko kontua da, baina azken finean filosofiaren barruan ze garrantzia dauka, 2. B mailara igo izanak. Asko dauka, da erronka handia baita ere. Osea, presupuestoa ere igoko da, landu beharko dugu ondo kategori hori,
lortu dugu 4 talde egon dira playoffean da gu bakarrikiko gea txapeldunak izan gabe, filial asko egon dira hor helburu horrekin da ez dute lortu, ez dakit 10-13 urte egon da gure filiala bigarren B mailan egon gabe, eta bueno, hori ondo egin behar da, eta prozesuaren barruan eskailera bat gehiago igotzea ematen digu lehenengo taldearekin aukera hobeagoak goiko taldeak beko jendearekin ere lantzeko, ez? Gure ezaugarriak izango dira gehien bat jende gaztea aukitzea, ez dauka zentzurikoan talde veterano bat egitea eta goiko entrenatzaileak ez eukitzea aukerak gazteekin, ez? Ez da izango horrela, eukiko dute taldean jokalari batzuk sub-23etik pasauko diranak, baina portzentai nagusiena izango da sub-23a eta eman degun bajan gehienak, danak ez, baina gehienak atea dia sub-23ak ez diralako, ez da gogorra izan da, ze behaiek lan asko egin dute igotzeko eta ez dute jarraitzen, eta atzo egun gogorra izan zen, da baitaren nahi nuke bereziki eskertu behaiei, gu azkenean erabakiak hartzeko daude, baina behaiek landu dute hori, da behaiek irabazi dute hori, da niretzako zoriondu beharra dago. Bueno, Fran, esta semana creo que se termina tu contrato con el primer equipo. Ya has hablado de mucha gente, ¿cómo está tu situación? Pues Vale. Sí, dos cosas que nos parecían importantes y que de hecho están presentes en la sala, ¿no? Cambios que ha habido en el organigrama del fútbol base, como ya sabéis que Mikel González no continúa y Fernando Iturbe tampoco. En primer lugar, agradecer a ambos porque yo creo que han hecho un trabajo brutal. Desearle suerte a ambos. Yo creo que mucho de lo que ahora es el fútbol base es por ellos. Y las nuevas personas que van a liderar pues lo que son los distintos departamentos que hay en el fútbol base. Estaríamos hablando que el responsable del área del fútbol masculino va a ser Raúl del Pozo, que está presente aquí, que tiene un recorrido en el fútbol base y una experiencia en concreto en el Aurrera Vitoria. Agradecer a la Aurrera Vitoria todas las facilidades que nos dio para la contratación de Raúl. En el fútbol femenino, dentro del crecimiento que tenemos y dentro de la importancia que le damos al fútbol femenino, de ese querer crecer, entendíamos que necesitábamos un responsable solo en el fútbol femenino, que va a ser Jon Zabaleta, que tiene una experiencia también en ello, Hernani, Añorga. En ese sentido yo creo que estamos muy bien estructurados, ¿no? Con dos personas que cada uno tiene sus competencias y que en ese sentido van a trabajar a jornada completa en el club y que van a dar el máximo. Luego, sin entrar demasiado a detalle, pero hay aspectos que me parece que pueden ser importantes o relevantes. La figura del responsable en el departamento de metodología, con la no continuidad de Fernando Iturbe, va a ser para Jon Díaz de Cerio, que ha sido el actual entrenador del Infantil Chiqui. Luego en el área apoyado por Jon Zabala, y luego Jon Zabala como máximo responsable del área de porteros. Coordinador de la Escuela de Fútbol continuamos con Mikel Egaña. Asier Guisasola sigue en la captación y en relación de los clubs. En el área de psicología con Noelia y en el área de servicios médicos liderados por Alberto, pero en concreto en el fútbol base en el día a día con responsabilidad máxima para Pablo Taberner en fisioterapia y redactación. Como sabéis, hay un punto también que es un cambio. El entrenador del Eibar Urco, que le queremos dar un plus también de impulso para ver si logramos el ascenso, va a ser Iván Faguaga, en donde su ayudante, pues la verdad es que merece la pena decirlo, va a ser Jon Urzelay, que ha sido un jugador del primer equipo del Eibar durante unos años y que hay que agradecer su incorporación, ¿no? Y a partir de ahí también os daría otro dato que creo que puede ser interesante para vosotros, que es que el entrenador de la segunda división femenina va a ser Xuban Peña, que viene del Lagunonac, ayudado por Uría.
y me quedaría ahí, ¿no? Yo creo que ya desglosar más cosas del fútbol base cuando toque hacer una presentación ya la haremos extensa y con todos los detalles, y además la harán Jon Zabaleta y Raúl del Pozo, que son ellos los responsables, y bueno, creo que no toca desglosar demasiado más el fútbol base hoy. La pregunta de antes, acabas contrato esta semana, ¿cómo está tu situación? Te veo más preocupado que yo. ¿Estás preocupado por mí? Bueno, un poco. Bueno, te agradezco que estés preocupado. Bueno, a ver, llevamos hablando varias semanas. De hecho, ayer también hablamos a la tarde con Amaya y José Mari. Bueno, se están dando pasos, todo en buena dinámica. Obviamente, pues sí es verdad que quizás un poco se está alargando, pero bueno, la dinámica y la sintonía es positiva, y ya os dije y vuelvo a decir que no va a haber ningún obstáculo para que no sigamos aquí. Dena den, onartu gauzu, Fran, harrigarria dela 3 egun falta direnean kontratu bat amaitzeko. Ez dakit, ekainaren 30 aurrera akordio batera iritsiko ez bazinete zenuke lanean jarraituko, edo eske 3 egun soilik falta dira? A ver, lanean jarraituko dugu, seguro. 30ean bukatzen dugu kontratoa, bai, baina uztailean jarraituko dugu lanean, eta hemendik ez dakit orduak izango dian, o egunak izango dian, o bueno, ni ere lasai nago eramaten gauzak, ze nahiko lan daukagu gai honedanak ateatzen, lehenengo taldekoa, filialeko movimentu hauek, eta bueno, nahi odet gauz haueri garrantzi gehiago ematea nire egoerari baino. Ni lasai nago, da Amaiare lasai dago, egunero gaude hitz egiten, da zentzu horretan ez da egongo arazorik. Egia da, luzatzen dagoela, eta egia da, bakoitza bere pausoak ematen nahi dela, ez? Guk nik kasu honetan negoziaketa horretan gauz batzuk nago eskatzen, eta behaiek ere ondo ikusten dute, baina tramite hori o negoziaketa horrek, egia da, luzatzen nahi diala, eta gauza asko egon dirala garrantzitsuagoak nire ustetan, da horregatik ere pizkat azken aldira eraman degula, baina nik esan nuen, hemen baino beto ez gara lango inun, eta gaina Maiarekin ez dago arazorik. Ez dakit noiz sinatuko dan, atzo hitz egin genuen, da atzo pauso txiki bat ere eman genuen, horrekin gelditzea da lasaitasun puntua ipintzea baita ere garrantzitsua da, eta ez da ongo hemen uztailean gu ez egotea. Nahita ordurako igual negoziaketak ibili. Eta kontraturik gabe lan ingo zenuke? Kontratuena azkenean gutxiena da. Azkenean da nu zauden, ze garrantzi daukan zuretzako eguneroko lana, eta ze valorazio da on klubean, eta ze konfiantza asko dagoenean bi alderditik gauzak eramaten dira lasaitasunarekin, eta ez balitze ongo konfiantza puntu hori, igual arazo gehiago egoteko aukera ongo zen, baina nola konfiantza asko dago urte askoko lanean, eta esango nuke familia bat garela zentzu horretan, ez dago arriskurik, eta nik ez daukatoan mai gainean ere esateko, naiz egongo hemen uztailean ez daukatelako handi sinatuta, ez dut esango, eta ez naiz egongo inora momentu honetan ere hori esaten, osea que... Fitxaketei dagokienez, zerbait aurreratu zenezake, nola doaz bete beharrak gutxi gora bera zeintzu diren badakigu, nola doaz zer aurreratu daiteke, ze kontatu daiteke? Poliki, oso motel. Ez dago la nobedaderik, eukidegun arazoa Joelekin egin genuen Markoren kontratazioa,
nahiko askar da, nire ustetan nahiko termino honean, eta hortik aurrea, esan da, ez daude atetik kanpoa esateko bezala, ez daude movimiento gehiago. Atetik barroa lan asko dago, da hor gaude gauz batzuen gainean, baina esateko bezala zerbait konkretoa momentu honetan ez daukagu konkretuki ezer esaterik. Zurrumurru asko, eta, bueno, zentzu horretan badakigu zer nahi degun, ze bide hartu behar degun, da, bueno, ber gauza kondo ateatzen dian. Puedes decir en castellano lo de antes, en euskera, que estás mejor que aquí en ningún sitio. Sí, hombre. En inglés no, porque no sé, pero en español... Eso te puedo decir. No, a ver, sobre el tema de la... Es verdad que se está hablando mucho. Lo que está claro es que lo que sorprende, por lo menos a mí, es que se quedan 3 días. Una persona que tenemos un contrato hasta el 30 de junio, joder, y te cuesta encima que quedan 72 horas, claro. Es eso lo que sorprende. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol me sorprenda que te sorprenda. Me sorprende que te sorprenda. A ningún jugador que el 1 de julio vaya a entrenar sin contrato. A ninguno. Pues Es el caso, yo no. yo no soy un jugador. Lo sé, pero sorprende. Pues que no te sorprenda. No, a ver, se está hablando para mi gusto se está hablando demasiado de mí, demasiado porque incluso me incomoda. Yo prefiero hablar de mi trabajo, de los objetivos, de las cosas, que de mí. De hecho, esta rueda de prensa no es pensando en hablar de mí, aunque sabía que me ibais a preguntar. Es más para hablar de Arcaiz, de felicitar al Vitoria, de las nuevas incorporaciones de John y de Raúl, de los fidelizados, de las bajas que hay que agradecer, de los chicos que nos sigan, de la ampliación de contrato que hemos hecho con el C de Vitoria a 3 años más, donde va a terminar en el 2023 en vez de en el 2020. Es más para hablar de eso, de la incorporación de fidelizados al filial. Lo mío no es importante. No es importante. Si para mí no lo es importante, agradezco el interés y agradezco un poco esa incertidumbre que pudiera haber, pero no va a haber pegas, y bueno, pues las cosas se llevan de una manera y las cosas han ido transcurriendo pues en el tiempo de una manera, y bueno, pues eso sí es verdad que hace que las cosas todavía no estén cerradas a falta de unos días, bien, pero donde hay una confianza en el día a día, no vas a tampoco a poner que si el 30 no está cerrado, el 1 no vengo a trabajar, porque no va a ser así. ¿Has tenido alguna oferta para salir o en algún momento se te ha pasado por la cabeza? Rumores, vamos a dejarlo en rumores. Hay muchos rumores y la mitad de los rumores que dicen pueden ser verdad y la otra mitad no. No sé, hablaban de que Guido Rodríguez tenía una oferta al Eibar y es totalmente falso. Entonces, ¿puede ser verdad? Pues habrá cosas que sí, cosas que no. Vamos a dejarlo en rumores. Te quiero preguntar también un poco por la situación de la plantilla. Hemos hablado de hace semanas que Leyen tenía opciones de salir, que Dani García, estás hablando con los agentes para su renovación. ¿Cómo está un poquito el tema? La de Leyen. Las dos. Pues la de Leyen ya lo dije hace unas semanas que había alarma y sigue existiendo esa alarma roja. Sigue existiendo y bueno, es verdad que a día de hoy no hay nada concreto, es verdad que hay negociaciones y hay unas líneas que el Eibar ha marcado, y que si el club interesado en Florian pues tiene interés en el chico y da los pasos que tiene que dar de lo que el Eibar entiende que tiene que ser, pues el jugador no continuará. A día de hoy no hay nada, pero es verdad que ese interés y ese día a día de interés sobre el chico y de negociaciones sobre cómo podría ser la salida o la negociación del chico existe prácticamente. Te diría que ha habido unos días de un pequeño impasse, pero otra vez han vuelto a la carga, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo pues ya dije en su día que no era muy optimista con el tema de que pudiéramos mantener a Florian. Bueno, vamos a ver si es posible o no, pero es complicado.
es complicado porque los ingleses están yendo muy de verdad y no va a ser fácil, y si se da, pues que se den los términos que entendemos que se tienen que dar. El Eibar no quiere vender y si se tiene que dar será porque ellos van a tener que ejercer la opción que sea en el contrato. Sobre Dani, pues bueno, hace media hora he estado con su agente. Va a cumplir el contrato, va a cumplir. O sea, Dani no va a salir. Y luego vamos a ver si llegamos a una... Las cosas están yendo tranquilas. Hay que dejarle de vacaciones, hay que dejarle tranquilo. Él está también tranquilo en ese sentido y todo va bien. Es verdad que bueno, ahora no podemos deciros le hemos ampliado el contrato porque no es verdad. Es verdad que los movimientos que se hicieron han sido para buscar eso, pero a día de hoy no hay tampoco algo que podamos decir está hecho, pero bueno, con tranquilidad vamos a tener un año largo para poder llegar a eso y también nos transmiten ellos que el jugador no va a salir ahora, o sea que en ese sentido no hay alarma de que venga un club y pueda pagar, o con tranquilidad. Nos va a llevar una negociación larga. Y la última por mi parte, en el capítulo de altas, ¿qué posiciones crees que hay que reforzar? Hombre, un central es obvio, ¿no? Con la salida de Mauro. Esa es obvia. Un lateral es obvio con la salida de Antonio. Y luego lo que os dije en su día, ¿no? Con matices, pero bueno, con la salida de Adrián, pues los matices pueden ser más cercano a un punta, a un media punta. Bueno, la idea es un poco más cercano a un punta. Por el estilo de Mendilibar, de que puede jugar con dos, tener posibilidades de recambio a esos dos, poder rotar y hacer 2 de 3. Bueno, los matices un poco de la salida de Adrián y el sustituto pensamos que pueden ser algo diferentes a lo que era Adrián. Y luego la salida de Antonio en el lateral y la salida de Mauro en el central. A día de hoy eso está claro que hay que hacer. Y luego veremos si se dan otras en función de si hay alguna salida. Una más, ¿hay alguna operación encaminada o si tienes pensado cuánta gente va a haber en la plantilla? Bueno, lo que hemos hablado con el míster es tener 26 en pretemporada. La idea es 26. La idea es 26 jugadores. Habrá chicos del filial, habrá chicos que estén haciendo la pretemporada y luego habrá en un momento dado pues la posibilidad también, vamos a ir viendo, de algún fidelizado. Si antes cerramos operaciones, si no, el número es 26 con 3 porteros. Eso es lo que quiere José Luis. Y luego veremos pues quiénes configuran esos 26, aparte de los que ya son de la primera plantilla. Puede haber algún chicos del filial, puede haber algún chico, digamos, que se ha fidelizado que también pueda estar. Bueno, más o menos la configuración viene un poco por ahí, ¿no? Fran, un pequeño avance de la pretemporada. Comentaste el otro día un poquito Austria y tal. ¿Alguna novedad de última hora? ¿Algún cambio? ¿Tenéis pensado con algún equipo más potente o menos potente? Sí, porque además lo tenemos aquí ya preparado. Bueno, el planteamiento de la pretemporada, como sabéis, el 17 amistoso con el Real Unión en Zarauz, el 19 amistoso contra el Baracaldo en Achavalpe, el 22 ya dentro del Stade de Austria contra el Watford, el 23 domingo contra el Leeds United, el 29 sábado contra un equipo turco, Kasim Pasa, y el 30 contra el Schalke. Y luego a la vuelta de Austria, el día 4 contra el Sporting de Gijón. No está cerrado todavía el sitio, hay un par de... No será en el Molinón ni en Mareo, pero será en una zona cercana a Gijón. No está cerrado el sitio todavía, hay un par de sitios donde se están valorando. Luego contra el Real Oviedo el día 5 en el Malecón de Torrelavega, el día 11 contra Osasuna en el Sadar y el día 12 contra el Zaragoza en la Romareda. Ese sería
el programa de amistosos, que es un programa muy similar al del año pasado y al que se ha querido darle continuidad. O sea, más partido, izango da. Amar bai. Ez, bueno, Florianen eta Daniren egoera labur euskeraz, berez. Bueno, Florianena alarma hori jarraitzen du, ez? Pausoak behaiek ematen nahi dira, badakite zeintzu dian baldintzak, badakite nundik jo behar duten mutila nahi badute eraman, guk ez dugu nahi saldu, baina bueno, zentzu horretan behaiek erostea nahi badute mutila, da mutilak nahi badu joan, badakite zer egin behar duten, da bueno, itxura dauka egiteko pausoak ematen nahi diala. Zentzu horretan, bueno, ez da esango erraza gurekin jarraitzea, mutilak. Eta Danirekin, lasai gaude, bueno, gauzak luzatzen doaz, baina dinamika honean, da bueno, ikusiko dugu urtean zehar ere aukera dagoen oez, bueno, kontratu hori luzatzeko, baina bueno, konpromisoa daukagu zentzu horretan, urtengo denboraldian ere gurekin jarraituko dula, eta bueno, prozesuan ikusiko dugu, lortzen dugun luzatzea oez, baina ez gaude urduri ere zentzu horretan, da bea ere lasai dago, da bueno, ikusiko dugu urtean zehar, baina bueno, momentu honetan bentsat luzatzeko aukera hori ezin dugu esan dagoenik, porque pizkat pausoak lasaiagoak nahi dugu eman, o bueno, beak ere nahi du pizkat luzatzen joatea. Lasai gaude, da beakin oso posi gaude, zentzu horretan, ze bueno, bea ere eskutidoa gurekin, pauso horrek luzatzen joatea, eta bueno, urrengo urtean ikusiko dugu, lortzen dugu, no ez? Baina izango da gehiago ja urrengo urtera aurten baino. Argi dagoena da, berak hitza eman dizuela, aurten ez dela eskaintza batekin etorriko. Datorren denboraldian, Dani hemen egongo dela. Bai. Baskarik asko, danon partetik. Zuei. Asko. Sí.